Bueno, primero quería aclarar, aunque sea, porque me voy a con el tiempo le quería dar un beso a Marta. Marta fue profesora, maestra mía en sexto y séptimo grado en el Peralta Ramos, con lo cual la presión es muchísima tener a mi maestra acá delante de todos ustedes. Bueno, yo soy Guillermo Montenegro, nací acá hace 60 años. Mi viejo es humanista, mi vieja era ama de casa y tejedora. Yo fui en la primaria hasta quinto grado al número 1 y ahí me fui al Peralta, el sexto y séptimo la tuve a Marta, ya no me acuerdo ni en qué año. Obviamente todos me conocen por el gordo, no me molesta que me digan el gordo, era así y así lo asumí. Yo le doy mucha importancia a la familia, agradezco al colegio. Acá vienen los mellizos y Tomás en la colonia. Estamos esperando que llegue rápido para que se puedan hacer cargo también ustedes de los 3 bombones que tenemos. Los 3 más grandes ya están haciendo su vida, tengo 6 hijos. Mi familia para mí es clave, es importante en todo lo que me acompaña. Mis amigos, mis compañeros del Peralta Ramos, que nos seguimos juntando, que seguimos hablando, que seguimos comiendo, que seguimos hablando de los proyectos que teníamos de pibes, para mí son clave. Me acompañan permanentemente en todas las sesiones de mi vida. Mi familia, mis amigos, yo soy un enamorado de mi ciudad. Tuve la oportunidad de irme a estudiar a Buenos Aires con 2 compañeros de colegio y la verdad que ahí empezó mi derrotero de laburo, de dónde conseguir laburo. Laburé en Cava primero, en San Martín, en Morón, y después tuve la posibilidad de volver porque lo elegí y acá estoy con los 3 más chicos. Así. Yo creo que primero tenemos que partir que el gran quiebre no fue en el 2018, sino fue en el 2020. Y el 2020, con una cuarentena extensa que no permitió que los jóvenes concurrieran a las escuelas, tuvimos un problema y ese problema quedó claramente evidenciado después. No solamente, yo creo que ya había algo que estaba surgiendo, ahora quedó absolutamente demostrado que a partir del 2020 esto generó una complicación extra. Creo que una de las cuestiones que nosotros avanzamos fue escuchar, ¿no? Y durante la pandemia y la cuarentena yo tuve Zoom con varios de ustedes pensando cuál era la mejor solución que podíamos llevar adelante y que podíamos complementar, escuchando y buscando la solución, ¿no? Y en esto de escuchar y buscar la solución también empezamos a darnos cuenta que nosotros desde el Estado, los grandes, no íbamos a encontrar soluciones si no las tomamos con ustedes. Y ahí hay como 2 grupos muy grandes, ¿no? Uno que tiene que ver con que ya tiene la vocación definida y cómo acompañarlos y ayudarlos en esa vocación, y el que no tiene la vocación definida, y que es difícil tener la vocación definida a los 16, 17 años. Y ahí acompañar y buscar, y en esto con cosas concretas que tienen que ver con cuestiones que nos planteaban ustedes. A mí me explicaban ustedes que eran las criptomonedas, que eran las nuevas tecnologías, y a partir de ahí hacer talleres específicos de todo lo que tiene que ver con educación financiera, y hacer talleres específicos de robótica, y acompañarlos en qué es lo que quieren elegir, ¿no? Yo creo que lo más importante tiene que ver con escuchar y buscar soluciones juntos. No va a haber soluciones desde el Estado si no los escuchamos y los acompañamos a ustedes. Ustedes son los que van a definir el futuro. Creo que lo más importante acá es escucharlos a ustedes y ver cómo los ayudamos, no plantear nosotros una solución sin saber qué es lo que necesitan ustedes. Y esto es algo que nosotros hicimos y que lo hicimos durante la cuarentena, lo hicimos después, y también identificamos juntos en varios encuentros cuál era la problemática. Y surgía parte de lo que decía Fernanda recién, que tiene que ver con ese miedo al futuro, de tener que decidir tu futuro a los 16, 17 años. Y la verdad que es difícil, ¿viste? Entonces ahí acompañar desde lo vocacional y tratar de descubrir cuál es la vocación, que tiene que ver con el estudio, que tiene que ver con el futuro, que tiene que ver con las cuestiones que nosotros tengamos en nuestra ciudad. Y si ustedes me dicen que es lo más importante, es que ustedes no tengan la necesidad de irse de Mar del Plata, sino que tengan acá las oportunidades para desarrollarse. Que si ustedes toman la decisión de irse, es porque decidieron irse, no porque no pudieron avanzar en Mar del Plata lo que querían hacer. Esto me parece que es lo que nosotros, de todos los estados, pero sobre todo el Estado municipal, decíamos, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Hacia dónde quieren ir? Y yo hay un montón de cosas que me las enseñan ustedes, que no las aprendí yo, que me dicen, este es el lugar donde vos tenés que ponerle foco, este es el test vocacional, y bueno, si a los 16, 17 no pudiste, no tengas miedo a equivocarte, te tenemos que seguir acompañando, y ese va a ser el lugar que tiene que estar el Estado. Y yo también lo digo como padre, no solamente del Estado, sino decir, a ver, si tiene que decidir a esta edad, y es difícil, yo no sé si mi vocación claramente a los 16 cuál era, y a ustedes tampoco, y me parece que eso nos tiene que darnos miedo, si nosotros ocuparnos de acompañarlos en esa decisión. Hay 2 cuestiones.
Una que tiene que ver con el hospital en sí y otro que tiene que ver con la atención primaria. Que necesitamos un hospital, no hay ninguna duda. Creo que, obviamente, que abordar ese tema hay que abordarlo como se abordó en su momento el Hospital Modular de Mar del Plata, que fue una responsabilidad que asumió no solamente el municipio, sino el gobierno provincial y el gobierno nacional. Y que eso hay que hacerlo, y que desde el lugar del municipio se mejoró en lo que tiene que ver infraestructura, sistema de turnos, que tiene que mejorar, y con una atención del SAME que no existía en nuestra ciudad, sino que estaba tercerizado, y que hoy el sistema permite la atención de emergencias en la ciudad, toda por el SAME, que aumentó en un 50% su respuesta. Eso es real. Ahora, terminado el hospital, tenemos un problema que los médicos no ingresan al sistema público, no solamente en la ciudad de Mar del Plata, porque tienden a irse, ¿no? Y este es un problema que tenemos que tener en cuenta también, y que eso hay que solucionarlo, y hay que buscar la forma no solamente de financiamiento, capacitación, y que no se quieran ir de la Argentina, ¿no? Y esto es un problema que lo estamos teniendo. El único lugar, los únicos dos lugares donde es irrestricto el ingreso de personal en el municipio en este momento es salud y seguridad. Y en salud no están ingresando los profesionales de salud que se necesitan en la ciudad de Mar del Plata. Esto es un tema, con lo cual, terminado el hospital, lo importante es saber cuáles son los médicos que van a cubrir las necesidades que tenemos en nuestra ciudad y hacernos cargo de los problemas y saber cómo lo tenemos que mejorar, no solamente pensando en un edificio que es importante y que los parlandenses lo necesitamos y que esa responsabilidad tiene que ser por parte de los tres estados, no lo vamos a solucionar. Sí pensando claramente cuál es la situación que tenemos en los barrios y acercándonos a los barrios. Es mucho más largo para contestar todo lo que tiene que ver con mortalidad infantil. Yo eso no... La verdad que la única forma que vos tenés es llegando a los barrios y con la gente conocida de tu barrio para detectar el problema y buscar la solución. Estamos de vuelta. Yo creo que la necesidad es clara del hospital. El tema es involucrarnos como nos involucramos con el modular, ¿no? Y trabajar por los tres niveles. Y después pensar en la necesidad de contar con los profesionales adecuados para que el hospital tenga respuesta. Ahora, volviendo en algo que creo que es muy importante, es cómo vos detectás antes para que no se llegue al hospital. No solamente con la salida, ¿no? Yo creo que la presencia de los distintos efectores de salud en los barrios son claves. Y tienen que ver por ahí, atado a la primera pregunta, que tiene que ver con la mortalidad infantil. Cuando vos ves la mortalidad infantil en la Argentina es de 8 por 1000, en la provincia de Buenos Aires es 7 y en nuestra ciudad es 5.8. ¿Es baja? No, no es baja, es alta, siempre es alta. Cuando los números te indican cosas, pero no te dan respuestas. Lo que está claro es cómo haces vos. Lo que tenés que hacer es no quedarte con la salita o en el hospital, sino ir al barrio y ver cuáles son los problemas. Y creo que ahí tiene que ver con distintos programas que se fueron dando en el municipio para trabajar con personas que tienen dificultades, con embarazadas, con personal, con programas de crianza y sobre todo concurrir al barrio, ¿no? Y concurrir al barrio con distintos programas de salud de tu barrio 1, salud de tu barrio 2, que no tienen que ver solamente con patologías, sino detectar distintas situaciones previamente para que no se llegue a colapsar ni la atención primaria de salud, ni lo que tiene que ver con los hospitales. Ahora, con los hospitales provinciales, que son interzonales, que atienden 16 municipios, en el estado actual es realmente complejo dar respuesta a la necesidad que tiene no solamente Mar del Plata, sino toda la región. A ver, nosotros teníamos una deuda que tenía que ver con la entrega de botones antipánico en General Porredón. Esto ya se subsanó, hoy no hay lista de espera en la entrega de botón antipánico y también hay una línea de 24 horas para atención de este tipo de problemáticas. ¿El número es importante? Sí, el número es importante, pero es mucho más importante tener claro la capacidad de respuesta que tiene que tener el Estado ante situaciones de estas características. Y esto ahí yo lo he vivido muy claro en los semáforos amarillos, ¿no? Cuando aparecen los semáforos amarillos de alguna situación conflictiva que se puede dar de violencia familiar o violencia doméstica, cómo tiene que ser detectado y cuáles son los lugares que hay que responder. Y esto me parece que es lo que marca la diferencia, no solamente el tema de la denuncia. Cuando está la denuncia ya estuvo el hecho, y cuando ya estuvo el hecho ya está el problema. Y ahora no tenemos un problema en lo que tiene que ver con el botón antipánico o la orden de restricción que tiene una persona en un determinado lugar, sino tenemos que trabajar en que esto no ocurra, y para que esto no ocurra tenemos que detectar cuáles son las problemáticas y pensar que un chico en una escuela que puede traer un problema de su casa tenga que ser detectado y cómo el Estado va a responder. No pensar solamente en la denuncia. Cuando haya más denuncia, quiere decir que hay más confianza en que el Estado te va a dar respuesta. Que esa luz amarilla que se prendió no se va a transformar en la luz roja. Esta me parece que es la clave en la cual nosotros tenemos que trabajar. No pensando solamente en cuáles son las cuestiones que vamos a dar respuesta, sino cómo detectamos previamente dónde está el problema, cómo lo identificamos y a partir de ahí empezar a trabajar. Pensando en que probablemente ese número pueda crecer. Ahora lo que tiene que crecer
es la capacidad de respuesta que tiene que tener el municipio en este tipo de casos. Y estoy orgulloso de lo que hicimos en estos años. Y tiene que ver con transformar la ciudad del no en la ciudad del sí. Acá estaba prohibido hacer carreras de motos en la playa, estaba prohibido estirar jeans, estaban prohibidos los decks, estaban prohibidos los food trucks. Todo esto estaba prohibido y todo esto es laburo. Y cuando hablamos del parque industrial, hoy el parque industrial está completo y estamos pensando en el segundo parque industrial. Y esto tiene que ver con trabajo para los marplatenses. Yo creo que tenemos que seguir el mismo camino, en salir de ese lugar de todo no se puede. Y la construcción es la segunda ciudad de la Argentina en cantidad de metros construidos en los últimos años. Y esto no lo logró un gobierno, ¿no? Lo logramos todos juntos, empujando todos juntos y tomando las decisiones que había que tomar. Y teniendo en claro que el privado es el que hay que ayudarlo. Y por eso nosotros generamos la habilitación inmediata. Que en 24 horas tenés la habilitación del comercio, porque pensamos en el que tiene un comercio de una persona, un emprendimiento familiar, hasta una empresa que puede generar 300 puestos de laburo. Esto es clave, pero yo no creo que el camino sea otro. Pensando que agrandando el Estado lo vamos a generar, pensando que vamos a tener que tomar decisiones en las cuales le pongas la pata en la cabeza al tipo que quiere invertir, no van a pasar las cosas. Esto tiene que ver con el acompañamiento, tiene que ver con la escucha, tiene que ver, cuando hablaban del offshore, decir, bueno, no le genera problemas a Mar del Plata, listo, no le genera problemas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a participar desde el municipio para que se contrate más marplatenses en ese trabajo? Lo hacemos en todos los trabajos. Yo estoy orgulloso de lo que se fue generando en nuestra ciudad, de salir de ese letargo permanente que era todo no y todo no. Incluso ahí me denunciaron penalmente por la carrera de motos en la playa. Y eso lo que generaba era el laburo para toda la gente que había puesto los food trucks en ese lugar. Con lo cual me parece que ese es el camino que tenemos que seguir. Qué difícil, ¿no? Decir todo en 2 minutos. La verdad que yo no olvido si ustedes qué tienen que hacer, sería una falta de respeto. Lo que sí les puedo decir es que hago yo. Y yo me levanto todas las mañanas pensando en esta ciudad que es la más linda del mundo. Y que necesito de todos los marplatenses para que sigan empujando y que sigan pensando en que esta ciudad tiene que tener las oportunidades para todos. Y que me desvelo pensando con mis amigos en cuáles son las soluciones que tenemos que buscar, y me desvelo pensando en cuál es la mejor posibilidad que tienen de laburo, cuál es la mejor oportunidad que tienen de divertirse, que ese divertimiento sea sano y que sea cuidándolos, y que pienso en la seguridad permanentemente, y que pienso que si me faltan los 600 gendarmes es un problema, y que si pienso que se utilizan los celulares de la cárcel para cometer delitos es otro problema. Pero no les voy a decir qué tienen que hacer. Ustedes me conocen, la gran mayoría me cruza, me ve, me escucha. Los escucho, sobre todo esto, escucharlos a ustedes y saber cuáles son sus problemas. Y a partir de ahí buscar las soluciones. Yo las soluciones no las voy a encontrar, no las va a encontrar el Estado, no las va a encontrar un intendente, no tanto un gobernador, un presidente, no. Las tenemos que trabajar todos juntos. Las soluciones te las plantea el vecino la mitad de las veces que vos estás en la calle. Y te va a plantear cuál es la mejor solución que tiene que llevar adelante. Lo que le puedo garantizar es que yo le voy a poner todo. Y que en eso dejo todo. Que para mí, mi ciudad, es lo más importante que tengo. Que yo todas las noches que voy durmiendo pensando en cuáles son los problemas, y no dejar de ser intendente a las 10 de la noche cuando llego a casa. Porque sos intendente permanentemente porque los problemas de la gente te duelen, y te querés hacer cargo, querés buscar la solución, y te molesta, y tratás de buscarlo y no dormís. Y en eso sí te genera problemas, y que decís, bueno, me gustaría estar más cerca de mi familia, me gustaría estar más cerca de mi... No, Mar del Plata para mí es todo, y por eso me ven siempre con los mellizos, con Tomás, dando vuelta de un lado para otro, porque trato de estar con ellos, pensando en qué es lo mejor para mi ciudad, pero mejor que mi ciudad, yo no tengo nada. Esta es la verdad, y en esto les pido que me acompañen, pero no por diciéndoles, che, mirá, votá, no votes, no, porque eso ustedes saben bien quién es cada uno de nosotros. ¿Cuál es el mejor proyecto que entienden ustedes, que los va a defender y que los va a seguir escuchando para seguir progresando? Esto es lo que siento yo.